Dios les bendiga, amadas hermanas. Están en su programa Mujer Renovada, un programa diseñado para la mujer que desea conocer más de su amado Señor Jesucristo. Nosotros pertenecemos a los Ministerios Elim Central Los Ángeles, bajo la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes, y estamos ubicados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California. Nuestro código postal es el 90044. Nuestro número de teléfono es 323-789-1665, donde habrán siervos y siervas gustosamente atendiendo tu llamado por si tienes una duda o necesitas oración. Dios les bendiga, hermanas. Dios les bendiga, hermana Flor. Aquí estamos nuevamente en tu programa, como decía hermana Flor, Mujer Renovada, y vamos a dar un maravilloso tema, ¿verdad?, en el cual el Señor habla nuestras vidas. Estuvimos compartiendo ya en unos segmentos anteriores sobre la batalla interior. Ahí se hablaba sobre la carne y la naturaleza pecaminosa del ser humano. Pero ahora vamos a hablar de andar en el Espíritu, ¿verdad? Que es una diferencia a lo que en realidad como hijos de Dios nosotros debemos andar. No andar en nuestra vieja naturaleza, sino andar en el Espíritu, ¿verdad? Que es lo que el Señor nos dice. Y vamos a leer nuestro texto áureo. Está en Gálatas 5:17, dice así: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Y como una pequeña introducción para ya poder desarrollar nuestro tema, dice: el Espíritu Santo es el motor en cada una de nosotras, con mucho poder nos guiará, dice, y nos llevará a lugares especiales, en donde disfrutaremos de una verdadera vida llena de amor, de libertad, de paz, de gozo, la cual no disfrutamos al 100% por nuestra carne. Ese es el problema grandísimo que tenemos todo hijo de Dios, ¿verdad? Y donde dice que si sois guiados, esto enfatiza la obra del Espíritu en nuestras vidas, no la nuestra, que eso sucede también muchas veces. Es lo que nosotros queremos hacer, es lo que nosotros decidimos hacer, y no lo que el Espíritu quiere hacer y que hagamos, ¿verdad? Entonces somos guiados, dice, por su poder, y esto quiere decir que andar en el Espíritu es estar conectados día con día a Él, para que Él dirija nuestras vidas. Y también aquí la hermana Flor también trae una pequeña introducción para nuestro tema, y así vamos a estar compartiendo las tres y estar desarrollando este maravilloso tema que pedimos sea de bendición para tu vida. Amén. Yo encontré, investigando ahí un poquito, ¿verdad?, lo que significa la palabra andar, y eso viene del griego peripateo, que significa andar todo alrededor, caminar, vivir, moverse, seguir, conducir, proceder y dirigirse, ¿verdad? Entonces, lo que el versículo base de este tema tan maravilloso que hoy estamos compartiendo nos quiere dar a entender es que andar en el Espíritu es una vida cotidiana, ¿verdad? No es algo que vivimos momentáneamente. El Señor, en su voluntad, lo que desea para nosotras como hijas de Dios es que tengamos una vida habitual en el Espíritu, que cada cosa que hagamos sea movido por el Espíritu, que cada cosa que pensemos, que cada cosa que sintamos sea movido por el Espíritu. Eso es prácticamente lo que significa el versículo de andar en el Espíritu, ¿verdad? Así es, hermana Rufita, algo que nos queda compartir respecto a Gálatas 5:17. Sí, mis hermanas, andar en el Espíritu, como decía nuestra hermana, es estar conscientes de cómo caminamos diariamente. Amén. ¿Verdad? Cómo nos dirigimos, cómo andamos, cómo nos desenvolvemos y cómo nos dirigimos hacia nuestro prójimo, hacia nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Exacto. Así es de que tenemos que estar conscientes de que el Espíritu Santo es quien nos guía a cómo andar en el Espíritu. Así es, qué maravilloso, ¿verdad? Que aquí a través de la palabra, pues el Señor va a ir abriendo nuestro entendimiento, qué es lo que este día quiere decirnos para nuestras vidas y para la vida de ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que anda en el Espíritu tiene unas características básicas, ¿verdad? No es andar en el Espíritu cualquier cosa, sino que es algo especial, algo primordial para todo hijo de Dios. Y dice que la actitud de
un nacido de nuevo es crucificar la carne con sus pasiones. Esa es una de las características de andar en el Espíritu. Y Gálatas 5:24 dice así: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos, ¿verdad? ¿Y qué es los que son de Cristo? Son aquellos que le pertenecen a Él, que son guiados por el Espíritu. ¿Qué nos da una pauta ahí de que el que no le pertenece a Cristo no va a ser guiado por el Espíritu, sí, ¿verdad? Hoy podemos escuchar muchos que dicen que creen en Dios, pero no son guiados por Él, ¿verdad? Porque no lo han aceptado a Jesús como su único Salvador. Entonces, esa va a ser una diferencia. Okay. Y los que crucifican la carne son aquellos que dejan atrás de manera completa, imagínense, aquí dice de manera completa y definitiva su vida pecaminosa. Yo pensaba en esto y digo, wow, ¿qué nos está diciendo ahí? En realidad hemos dejado completamente y definitivamente nuestra vida pecaminosa, o todavía nos deleitamos en andar así, ¿verdad? Y yo tenía un ejemplo porque estaba leyendo ahí. ¿Qué es una guía? Porque estamos diciendo que el Espíritu Santo, y lo dice ahí, ¿verdad? Que Él nos guía y Él nos lleva a crucificar las pasiones, ¿verdad? Y dice que es un proceso de enseñanza, una guía. Es un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Su nombre lo indica, dice que apoya, conduce, muestra un camino, orienta, encausa, tutela y entrena, ¿verdad? Y vemos que son muchos sinónimos, sí, pero cada uno tiene su propia matriz, o sea, son de matriz distinta. ¿Por qué? Porque cada palabra es parecida, pero el objetivo es diferente. Sí, pero cuando el Espíritu Santo es el que nos apoya, nos conduce, nos muestra su camino y todos los sinónimos que estaba compartiéndolas, Él es con el mismo motivo. ¿Y cuál es el mismo motivo? Que seamos libres y que seamos victoriosas. Ajá. Entonces eso es lo que nos tiene que dar a nosotros este día, es ese deseo de vivir en el Espíritu, de crucificar la carne. Y cuesta, no es fácil, porque aún a nosotras mismas, ¿verdad? Sí, se nos hace bien difícil. Pero por lo que podemos nosotros ver a través de la palabra es de que si nos dejamos verdaderamente guiar por el Espíritu, vamos a poder conseguirlo. Sí, hermana Flor, por favor. Amén. A mí me llamaba mucho la atención este versículo de Gálatas 5:24, ¿verdad? Porque dice, han crucificado. Y si nosotros nos ponemos a pensar en aquel entonces, en la historia, ¿verdad? ¿Qué era lo que los romanos acostumbraban a hacer con los malhechores, ¿verdad? Con lo que ellos creían que tenía una conducta errada. Era crucificarlos. Esa era una manera de que ellos castigaban a estas personas que según no se comportaban a las leyes de lo que ellos ponían, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo nos habla de cómo, usando este ejemplo, ¿verdad? Cómo nosotros tenemos que hacer con aquella parte que está feíta de nosotros, ¿verdad? Que está mala. Dice que debemos de crucificar esas pasiones y esos deseos, ¿verdad? Pero naturalmente nosotros no vamos a poder hacerlos, amadas hermanas, si primero no reconocemos que está mal en nosotros. Entonces, lo que primero debemos de hacer es recibir la luz de lo que es pecado dentro de nosotros y ahí llevarlo a la muerte. Y eso me trae a mí un versículo en Colosenses 3:5, ¿verdad? Donde dice, haced morir todo lo terrenal en vosotros. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo? Que debemos que todas aquellas cosas que nos permiten ir hacia lo que no le agrada al Señor, debemos hacerlo morir a fuerzas, ¿verdad? Es una orden, hacerlo morir a fuerzas dentro de nosotros. Pero, ¿qué es lo que sucede? La carne comienza a padecer. Así como aquel malhechor sufría en la cruz hasta que moría por completo, la carne al crucificarla para que no vengan esos deseos, comienza a sufrir. Pero cuando finalmente muere, es cuando hemos llegado completamente a la muerte de esas pasiones y deseos y podemos andar en el Espíritu. Así es. Y fíjese que a mí algo que me impactó por lo que usted está compartiéndonos ahorita, cómo era hasta que moría, ¿verdad? Sí. Y hasta qué tiempo llevaba, qué proceso podía llevar ahí estando en esa cruz.
un día, 2 días, 7 días, depende de la consistencia de la persona. Sí, de eso era que iba entonces a morir esa persona. Sí. De igual manera va a ser como va a ir muriendo en nosotros toda nuestra naturaleza pecaminosa. Pero yo tengo algo aquí porque dice que crucificar nuestra naturaleza pecaminosa es que nosotras vamos voluntariamente a clavar nuestros malos Amén, deseos aleluya. naturales. Fíjese qué diferencia también, porque a estos los llevaban, los agarraban, los apresaban y los llevaban a la cruz a morir. Amén. Pero aquí es que Amén. nosotros voluntariamente Amén. vamos a ir a que sean crucificados, ¿verdad? Sí, que mueran todas esas tendencias pecaminosas que hay Gloria a en nuestro Dios. corazón. ¿Qué diferencia? Porque a ellos los forzaban. Me imagino que muchos gritaban que no querían, que no eran culpables y tantas No cosas más. reconocían. Ajá, no reconocían. Sí, De igual pecado. manera nos pasa a nosotros, con la diferencia que nosotros tenemos que caminar para irlo a hacer. Amén, ¿verdad? aleluya. Entonces eso es maravilloso y yo pienso que es hasta un privilegio lindo que tenemos el ir y entregar, el dar eso que está malo en nosotros, Amén. a crucificar o a que sea de una vez deshecho, sacado de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, démosle gloria al Señor y gocémonos por eso. Caminemos hacia ahí y dejemos que el Señor Amén, gloria a haga Dios. lo que tiene que hacer en nuestra vida. Pero me gustaba lo que hermana Ruby también nos tenía para compartir. Sí, en las pasiones y deseos entra mucho los sentimientos y las emociones. Sí, amén. Entonces, recordemos, mis hermanas, que antes de venir a Cristo, nosotros no sabíamos nada de eso y andábamos totalmente perdidas. Y aún estando en Cristo, muchas veces se nos olvida que ya somos hijas de Dios. Sí, amén. Y tendemos a involucrar sentimientos, emociones, donde sabemos que ciertas cosas son pecado, pero es ahí donde tenemos que tomar autoridad y crucificar Sí, amén. todo ese pecado, todas esas áreas, todas esas cosas que no le agrada a Dios. Y cada una de nosotros sabemos dónde está lo que no le agrada a Dios, porque en cada una de nosotras es diferente. Sí, amén. El Espíritu Santo te va a pedir cierta cosa y depende de ti o depende de mí. Si cedo, ya, Señor, ayúdame en esto, voy a crucificar esto que no te agrada y entonces vamos a empezar a vivir en el Espíritu y a escucharlo Sí, amén. y a obedecerlo, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, si somos de Cristo, nos corresponde a nosotras. Ya no le corresponde a nadie más hacer el trabajo por nosotras. Sí, amén. ¿Verdad? Entonces, crucifiquemos esas pasiones y deseos a los pies del Señor, a la cruz, ¿verdad? Amén. Amén. Y Él hará la obra en nosotras. Amén, amén. Amén. Así hermana. es, ¿verdad? Así es como vamos a ir voluntariamente. Sí, en la forma que voluntariamente. usted lo está explicando, Voluntariamente. es donde vamos a ir voluntariamente a clavar nuestros deseos naturales. ¿verdad? Exacto. ¿Para qué? Para entonces poder andar en el Espíritu. Y eso nos lo dice Gálatas 5:16. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Hermana Flor, por favor. Amén. Yo investigando también encontré, ¿verdad?, lo que significa la palabra satisfagáis, que es un sinónimo de la palabra proveáis, que en el griego es epitumia, que significa una disposición anticipada con un ardor ferviente a los deseos, ¿verdad?, que se tienen en la carne. Y nosotros sabemos, todos en general sabemos cómo funciona esto porque todos lo hemos padecido, ¿verdad? Y a veces todavía lo seguimos padeciendo, ya sea varón, hembra, joven, viejo, niño, ¿verdad? Sabemos que por meditar en ciertos pensamientos podemos despertar algunos deseos pecaminosos. Entonces, cuando habla la palabra de una disposición anticipada, lo que nos está diciendo es que nosotros no pongamos nuestra mente a pensar en aquello que nos va a traer una consecuencia que no le es agradable a Dios. Porque si nosotros ponemos ese pensamiento, ya nos estamos disponiendo anticipadamente para satisfacer ese deseo que va a venir en la carne después. Entonces, realmente andar en el Espíritu es cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Ya no
esa mente usarla para pensar en aquello que antes nos daba satisfacción, sino una mente enfocada solamente en lo que el Espíritu nos dice, ¿verdad? Jesús decía, Él os guiará a toda verdad, el Espíritu. Entonces, si el Espíritu nos guía a esa verdad, nuestra mente ya no va a estar en disposición anticipada para pensar lo que no le agrada al Señor y así llevarlo a cabo, ¿verdad? En deseos pecaminosos. Exactamente, pero algo bien importante es, dice que el ser guiados por el Espíritu involucra, el deseo de oír. Amén. Eso es primordial, que tengamos ese deseo de oír lo que la palabra nos está diciendo, lo que el Espíritu nos está diciendo. O sea, todo tenemos nosotros que estar atentos a quién estamos escuchando, si nosotros queremos. ¿Por qué? Porque dice que hay una predisposición para obedecer y la sensibilidad para discernir entre sentimientos y la diligencia de actuar. O sea, por lo que decía la hermana Ruby anteriormente de los sentimientos, muchas veces por esos sentimientos que tenemos, creemos que es el Espíritu Santo el que nos está guiando o nos está encaminando en eso, porque es andar en el Espíritu, y no es así, sino que es los sentimientos. Por eso, si nosotros aprendemos a oír eso, nos va a dar ahí sí que un excelente camino en el Señor. Por eso dice crucificar. Exactamente. ¿Verdad? Porque no es por, ay, es que siento esta emoción, ¿verdad? Sino que sabemos que es pecado y crucificarlo. Exactamente. ¿Verdad? Y eso es lo que muchas veces no queremos. ¿Por qué? Porque es como que tapáramos nuestros oídos a la voz del Señor a través de la palabra o a través del ministro que nos está dando la palabra. Sí, lo que decimos, no, mejor voy a abrir mis oídos a otras cosas. Sí, amén. ¿A qué cosas? A las cosas pecaminosas, ¿verdad? Y entonces que definitivamente que ahí no estamos andando en el Espíritu. No. A mí me gusta lo que compartía hermana Flor. ¿Por qué? Porque ahí están dando unos parámetros de cómo andar en el Espíritu, ¿verdad? Lo cual tal vez muchas veces intentamos, porque yo creo que todas lo intentamos en decir, hoy lo voy a hacer, y caminamos y dejamos cuando tal vez viene un mal pensamiento, porque usted hablaba de que tiene que tomar nuestra mente el Señor, porque eso es parte de andar en el Espíritu. Sí, y decimos, sí lo vamos a hacer, pero de repente alguien nos llama y nos dice algo. ¿Qué es lo que usamos lo primero? Los oídos. Exacto. Entonces por eso a mí me impactaba esto, porque tal vez sí hay aquel deseo este día. Sí, amén. Pero al prestar ya atención a aquello, o tal vez los gritos de los niños y nos sacan ya, y nos ponen ahí sí que en la situación como éramos las mamás de antes, ¿verdad? Gritonas y peleoneras con los hijos. Cuando ahora la palabra que nos dice a nosotros, que no traigamos a ir a nuestros hijos, sino que le hablemos con amor, con disciplina, pero con amor. O sea, esas son las cosas diferentes. Pero lo importante es si de verdad nosotros podemos discernir que andamos en el Espíritu. Porque dice que cuando el Espíritu Santo nos guía día a día, entonces las palabras de Cristo estarán en nuestro corazón, estarán en nuestra mente, y el amor de Cristo estará en nuestras acciones, y el poder de Cristo nos ayudará a controlar nuestros deseos egoístas. Amén. Mire, ¿por qué? Porque como no vamos voluntariamente, ahí tiene que ver mucho lo que es nuestro ego, a ser egoístas, o ser solo yo tengo la razón. A mí me gusta mucho esto. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho, ¿no, hermana Rudy? Exacto. Nos cuesta. Pero recordemos y tengamos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón que Cristo ya nos hizo libres. Amén, aleluya. ¿Verdad? No nos sintamos en ningún momento que estamos solas en esta batalla, ¿verdad? Cristo, desde el momento que nosotros le aceptamos en nuestro corazón, rompió cadenas. Gloria a Dios. Rompió cadenas. Amén. Y nos hizo libres, así es de que eso pensémoslo y meditémoslo, cómo es Dios tan grande que Él ya pagó el precio. Y eso nos da esa fortaleza para seguir adelante. Sigamos adelante, porque en esta batalla no estamos solas. Dios nos está ayudando a crucificar todo eso que no le agrada al Señor, todo ese pecado, ¿verdad? Todas esas emociones, todos esos sentimientos. Amén. Y por eso dice acá, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. A veces estamos tan
en el diario vivir en nuestra casa tan ocupadas en las cosas terrenales, que estamos aquí y allá y haciendo una cosa y ya pensando otra que tenemos que hacer, ¿verdad? Y tenemos que estar pensando, sí, en los quehaceres y ser organizadas, pero al mismo tiempo entregando. Sí, amén. Entregando. Y si miramos una mala actitud que nosotras hacemos, el Espíritu nos dice en ese ratito, estás actuando mal, pecaste ahí, ponernos a cuentas en ese ratito. Amén. Ponernos a cuenta y estar viviendo como al Señor le agrada que vivamos, ¿verdad? Exactamente, por eso era que yo decía, ¿verdad? Que tal vez en un día tratamos de hacerlo, pero sí, cometemos otra vez ese error, como decía la hermana, ponernos a cuenta, pero seguir, no que a veces nos quedamos en ese un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. No, el asunto es de que si ya propusimos en nuestro corazón ser gobernados, porque dice que andar en el Espíritu es estar siendo gobernado por el Espíritu. Sí, amén. Si nosotros queremos ser gobernados por el Espíritu, vamos a continuar. Ahorita se nos dobló la canillita, pero nos vamos a enderezar y vamos a seguir adelante. Vamos a seguir andando en el Espíritu día a día, porque eso es lo que nos va a tocar. Pero lamentablemente muchas veces se nos olvida ahí sí que por los afanes del día a día. Amén. Y lo que seguimos es en la misma condición, hasta que ya miramos aquella situación y que nos observamos al espejo nosotras mismas y decimos, hey, ¿qué pasó aquí? Como que estoy otra vez más atrás que más para adelante, ¿verdad? Ahí es donde otra vez nos ponemos a accionar y decimos, ¿qué va a pasar? Pero qué maravilloso fuera que si de verdad nosotros queremos ser gobernados por el Espíritu, entonces irlo haciendo día a día, poquito a poquito, pero ir logrando ese propósito que nos pongamos. Porque el propósito de nuestro Señor es de que nosotros seamos libres, ¿verdad? Amén. De que nuestro caminar sea al lado de Él. Pero lo importante es que nosotros estemos en esa disposición. Amén. Amén, así es, ¿verdad? Y tal vez tú que nos estás viendo te haces la pregunta, hasta aquí no se te ha quedado claro qué es andar en el Espíritu. Con las hermanas hemos compartido que es dejarnos guiar por el Espíritu Santo, pero ¿cómo yo identifico si realmente estoy andando en el Espíritu? Por eso la misma palabra nos da la respuesta en Gálatas 5:22 al 23. Ahí dice cuál es el fruto del Espíritu y ahí da un listado, como está el listado del fruto de la carne en Gálatas 5:19 al 21, ¿verdad? En contraposición está lo del Espíritu. Entonces andar en el Espíritu es tener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, humildad, fe, dominio propio. Si eso está pasando en nuestras vidas, como decían las hermanas, nos ponemos frente al espejo y nos damos cuenta, ya no estoy proveyendo tanto para la carne, sino realmente lo que estoy dando es el fruto del Espíritu. Hay más amor en mi vida, hay más paz, hay más gozo cuando vienen los momentos difíciles. Entonces quiere decir que estoy empezando a andar en el Espíritu. Si te has hecho esa pregunta, andar en el Espíritu es tener el fruto del Espíritu. Pero a mí me llamaba la atención una cosa cuando yo pensaba en esto, ¿verdad? Hay una parábola en la Biblia donde dice que había una higuera que estaba muy verde, tenía buena apariencia y el Señor le dio hambre y se acercó, pero cuando empezó a registrar en ella no había fruto. Muchas veces podemos tener una apariencia y realmente de creer vivir caminando en el Espíritu. Pero cuando el Señor se acerca a nosotros, como decía hermana Rubí, y nos pide algo, ¿tendremos realmente para entregarle o creemos que realmente ya hemos cambiado todo y no tenemos nada para entregarle, verdad? Pero eso es algo personal que cada una de nosotras lo tiene que preguntar al Señor en su intimidad. Amén. Y Él nos va a revelar, ¿verdad? Cómo estamos. Exactamente, es maravilloso, ¿verdad? Que nosotros Amén. Podemos acercarnos a Él. Amén, aleluya. De veras, decirle que podamos discernir. Yo creo que ante todo, porque pedimos discernimiento, pero para discernir si están los demonios alrededores o discernir cómo andan otros, ¿verdad? Sí, amén. No, yo pienso que es maravilloso pedirle al Señor discernimiento para nuestra propia vida, amén, para amén. nuestro propio caminar. Gloria porque usted estaba dando lo que es los frutos del Espíritu, ¿verdad? Pero miren lo contrario, ahí es donde vamos a nosotros poder detectar, porque en Gálatas 5, del 19 al 21, dice que ahí es donde está todo lo que al hombre natural le surge, o sea, todos los males mencionados. Ahí hay muchos males mencionados que tiene el hombre. Entonces,
Te invitamos a que tú solita en un momento ahí agarres la palabra del Señor y leas Gálatas 5, del 19 al 21, y de ahí del 21 al 22. Del 22 al 23. Del 22 al 23, para que puedas ver la diferencia. Y tú solita con tu Señor analices tu corazón, revísalo. Y ahí le pides el discernimiento al Señor para poder ver en realidad tu condición. Esa va a ser la mejor manera que nosotros tenemos de poder saber. Porque no es, quiero decir, las hermanas siempre hablan de esto y saber ellas cómo están. No, tal vez tienen la razón. Sí, puedes tener la razón, porque somos humanas. Sí, pero qué mejor que la palabra, si esa es tu mejor guía. Porque a través del Espíritu el Señor no te va a engañar, el Señor no te va a llevar por caminos malos, no te va a llevar a decir, estás bien si estás haciendo las cosas mal. El Señor con amor te va a decir, hija, necesitas arreglar esa situación. Hija, necesitas entregar eso. Conforme tú vas leyendo. Y este es un espejo maravilloso de ahí de Gálatas 5, del 19 al 21 para ver lo malo, y el del 22 al 25 para ver lo que es del Espíritu Santo. Ahí tú de veras que el Señor te va a mostrar en realidad que está esperando de ti. ¿Por qué te digo que está esperando de ti? Porque dice que voluntariamente nos tenemos que entregar. Voluntariamente tiene que haber ese deseo para que el Señor haga la obra en nosotros. Yo invito a hermana Ruby, por favor, que esta palabra que compartamos, usted pueda hacer un llamado y orar ahí en unos segundos. Amén. Sí, en esta mañana yo te quiero hacer la invitación para que, más bien, nosotras incluidas, ¿verdad? Amén. Escudriñemos nuestros caminos. Sí, amén. Escudriñemos nuestro diario vivir, escudriñemos cuáles son nuestras actitudes, escudriñemos qué es lo que no le está, qué pecado no le está agradando a Dios y tú lo estás queriendo agarrar. Este todavía no, sí, este todavía no. Después, mejor escudriñemos. Escudriñémonos, y cuando nos escudriñemos nos vamos a dar cuenta, porque a veces como nos hacemos tanto las locas, no queremos, ¿verdad? Escudriñar, no queremos sacarlo, pero yo te hago la invitación que en esta mañana escudriñes tu vida, escudriñemos nuestra vida y Dios nos va a ayudar. Él ya nos dio esa libertad, así es de que sigamos adelante en este camino que el Señor está con nosotros. Así es, que la palabra del Señor haga la obra en tu vida a través de este mensaje que hemos compartido contigo. Que Dios te bendiga y Dios te bendiga. Dios les bendiga. Amén.